quiero hablarles en esta mañana de un tema bien profundo. Estamos todavía en la serie del Reino de Dios y la verdad es que hablaba con algunos esta mañana que me parece tan profundo el tema que espero que podamos también obviamente traerlo a la vida cotidiana, porque es tan cotidiano, está tan en la fibra de todo lo que hacemos si es que creemos en el Señor, pero a la vez es un tema tan profundo. Así que dejemos que la palabra del Señor nos hable y seguramente usted ha orado esto. Disculpe, Mateo 6, capítulo 9, capítulo 6, perdón, del 9 al 13, sale una oración que Jesús nos enseñó y al comenzar la serie, Simón estuvo hablando de esto. Así que si lo quiere buscar y leer o orar conmigo, porque seguramente, y espero que todos lo sepamos de memoria, ¿no? Es el Padre Nuestro, esta oración tipo. Antes de leer el versículo 9, donde empieza el Padre Nuestro, quería leer el versículo 1, donde, uniendo un poco lo que la semana pasada hablábamos acerca de la justicia real, la justicia del reino, la justicia que solo puede conceder Dios y que no viene de nuestra justicia aparente, Jesús empieza el capítulo 6 diciendo: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y nuestra justicia y nuestro corazón debe estar primero puesto en Dios. La palabra del Señor ahí en la oración, en el versículo 9, dice, Jesús enseñándonos: ustedes pues oren de esta manera. A ver si lo decimos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y bueno, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Después dice, danos hoy, ¿no es cierto?, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden, ¿no es cierto? Y luego dice, no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Wow, por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante, porque en esta oración cortita, que condensa tantas cosas, ¿no? Es una oración tipo y hay tantas cosas aquí condensadas. Se menciona la palabra reino 2 veces. Hay un teléfono que nos está boicoteando. No se preocupe, Ceci. La palabra reino se menciona 2 veces. Venga tu reino. Y al final, porque tuyo es el reino. Qué interesante, me parece tan interesante, porque en una oración relativamente cortita, que Jesús pone como una oración modelo, el concepto del reino está incluido aquí 2 veces por lo menos, ¿no? Y bueno, Jesús menciona estas 2 veces, una al principio como un clamor, todavía entrando a calentar motores, ¿no? Venga a tu reino. Primero empieza la petición de Dios, ven a mi vida, ¿no es cierto? Venga a tu reino. Y no solo una petición de venga tu reino, tu gobierno a mi corazón, creo que también está implícita esta idea de lo que habíamos hablado, que el reino hoy día está en los que se arrepienten, pero también hay una idea de un reino consumado en el futuro. Entonces creo que también esta petición es doble, porque realmente la esfera de acción del reino de Dios es también, por lo menos, si es que no en más dimensiones, pero por lo menos doble. Ahora, aquí, hoy día, en el reino que viene a nuestro corazón y nos redime y nos hace parte, como habíamos dicho, del reino venidero, y también en esa petición de ven reino de Dios, ese reino establecido, consumado, perfecto, donde Dios gobierne y todos sus enemigos hayan sido vencidos. ¿Amén? Amén. Entonces el Padre Nuestro empieza diciendo, venga tu reino. Y cuando ahora oremos esto, ¿qué estamos pensando? Wow, en tantas cosas. Venga tu reino, gobierna sobre mi corazón. Pero también venga tu reino, ¿no? Y al final, para rematar esta oración, dice, porque tuyo es el reino. Y me encanta porque solo unas frases más abajo, parece que la oración ya está, el orador, ¿no? El que ora, está totalmente complacido y seguro en Dios. Porque al principio dice, venga a tu reino, ¿no? Pero al final dice, porque tuyo es el reino. Qué bien nos hace la oración, porque entramos pidiendo algo y salimos absolutamente convencidos de que Dios es eso,
que nosotros mismos necesitamos y estamos pidiendo. Porque ¿sabe qué? Algo importante de la oración es que la oración no es algo que se nos ocurre a nosotros y que no estaba en el mapa de Dios. Es lo que Dios espera que nosotros pidamos para colaborar en lo que Él ya está haciendo. ¿Amén? ¿Es amén a eso? Amén, es importante. Y por lo tanto, al final de la oración podemos decir, porque tuyo es el reino, es el poder, es la gloria. Y hoy día quería que pudiéramos hablar entonces y descansar también, ¿no? No en otras cosas, como nos decía también un mensaje del Señor. No buscar, como dice Jeremías, cisternas vacías, sino descansar realmente en el Señor. Comprender que este concepto del reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios en nuestro corazón, pero también, ¿no es cierto?, con la victoria de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Él está reuniendo, como hemos dicho varias de estas semanas, todas las cosas en Él. Y hay 3 victorias que transforman y están en proceso de transformar nuestras derrotas o asuntos pendientes o enemigos de Dios. Y se mencionan específicamente 3, ¿no es cierto? Enemigos de Dios. ¿Usted sabe cuáles son? A ver, ¿alguno? Los enemigos de Dios. ¿Algún enemigo de Dios? Ya, poco, ayúdenme. Satanás, el diablo, enemigo número 1, buscado ahí, ¿ya? ¿Qué otro enemigo? Podría ser, hoy que andamos tímidos hoy día. ¿Podría ser el pecado? Sí, pues el pecado definitivamente. Y el último enemigo, dice 1 Corintios 15, la muerte. Ahí están los más buscados. ¿Ha visto esos letreros de los más buscados del lejano oeste? Bueno, ahí están los letreros de los más buscados, los bandidos con así todos los tajos y todas las cosas son el pecado, Satanás, el diablo y la muerte. Y justamente hoy día quería hablar un poquito de este concepto de cómo el reino nos ayuda a entender estas victorias que son de nosotros. ¿Alguien sabe qué es victorioso? Amén, somos victoriosos, ¿no es cierto? Porque Jesús ya ha comenzado y ha de hecho en la cruz y por medio de su resurrección consumado nuestra victoria, pero esta victoria de alguna manera se ve en 3 procesos contra estos 3 enemigos, ¿ya? Y quería hablar para eso, volver de nuevo al inicio, a Génesis, y hablar un poquito del hombre del Edén. ¿Quién será el hombre del Edén? Adán, ¿verdad? Pero también del hombre del Getsemaní. ¿Quién será el hombre del Getsemaní? Jesús, ¿verdad? Y entre estos 2 hombres, entre el hombre que desobedeció deliberadamente y pecó y transgredió la ley de Dios, existe un espacio de sufrimiento donde los enemigos andaban en realidad sueltos. Pero eso significa la cruz, que las victorias de Dios comienzan y el reino venidero, como hemos dicho en otros textos, invade este presente siglo o tiempo malo. Entonces, cuando el mundo era joven, y vamos a ir a mirar un poquito unos textos ahí en Génesis 2, 4 al 9. ¿Cómo sería el mundo cuando el mundo era joven? ¿Se imagina usted el mundo joven? Bueno, la palabra dice que el mundo fue joven. En Génesis 2, 4 al 9 vamos a leer unos versículos. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Sí hubo un principio, cuando fueron creados. El día en el que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba en la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Qué interesante ver cómo el mundo joven estaba pelado.
¿Alguien tuvo una guagua pelada? Cuando nació la guagua tenía poquito... Hay unos que nacen re peluditos, pero hay otros que nacen más bien peladitos. El Lucio nació ahí medio peladito, tenía sus pelitos, pero hay guaguitas que nacen peladitas y entre que los pelos medios claritos, peladitos. Bueno, el mundo era peladito al principio. Nació peladito al mundo. No tenía, dice, hierbas y empezó de a poco a crecer, ¿no es cierto? Y nos da la imagen, Dios, de que Él es el arquitecto y constructor de este reino, ¿no? De este dominio que Él tiene. Y Él pone y saca a su voluntad. Y además, después de poner y sacar, bueno, no sé si saca, pero pone, ¿no? Porque no hace movimientos innecesarios. Él simplemente pone y evalúa y dice, esto es bueno. No había vegetación, la tierra, luego pone al ser humano y dice que Dios, y se muestra la figura de Dios como y me encanta esto, Dios es un jardinero en este texto. Qué bello, ¿eh? ¿Hay alguien que jardinea por acá? ¿Tienen huertita? El otro día me llegó una sandía, pero gloria a Dios por las primicias ahí de dulce. En el pack perfecto está la cosita que tenía para cubrir. No, todo era perfecto. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que el Señor produce. Él da, ¿no es cierto?, eso de la tierra. Él es el jardinero perfecto. Él es el primer jardinero, de hecho. Y me encanta esta imagen que se usa, porque no había hombre para labrar la tierra, pero Dios es el jardinero. Él hace el primer jardín y pone al ser humano en el jardín. ¿Para qué? Para que jardineen juntos. Me encanta esto, porque es tan simple. A veces nosotros pensamos, y está bien, pero creo que lo hemos complejizado en el camino, ¿no? De la religión como algo tan estructurado y tan religioso, ¿no? Y muy empaquetado. Y creo que el Señor también se puede manifestar allí, pero me encanta la primera figura que se usa para hablar de la relación de Dios con el hombre. No había labrador, no había hombre para que labrara la tierra, pero Dios planta el jardín y son equipo. Y vamos juntos, uy, mira qué linda esta plantita, uy, mira un brotecito. Me imagino yo esa relación tan gozosa que debe haber habido en el principio entre Dios y el ser humano, haciendo una cosa cotidiana, como el Señor las hace con nosotros, porque el Señor también jardinea conmigo, seguro con usted también. Cuando estoy sacando una maleza, el Señor me habla de algunas cosas, uy, esto hay que sacar del corazón también. Oh. El Señor nos habla por medio de esas cosas también, ¿no es cierto? Y Él hizo brotar ahí en el jardín 2 árboles importantes, ¿no? Conocimiento, primero el árbol de la vida. Eso era lo que Dios quería para el ser humano. Y también el conocimiento del bien y del mal. Pero algo salió terriblemente, ¿verdad? El hombre del Edén falló terriblemente. Y yo hasta esta mañana le decía a Simón, creo que había creído siempre algo, o siempre me preguntaba algo. Yo desde hace mucho tiempo atrás me doy cuenta que todas mis preguntas que ponen en duda el carácter de Dios provienen de mi poco entendimiento de la palabra. Y una de las preguntas que yo hace muchos años me hacía es, ¿por qué Dios sacó a Adán y Eva del jardín? Y esas respuestas como que están bien, ¿no? Bueno, porque ya habían pecado, bueno, porque para que no tomaran el árbol, y eso dice el texto, ¿no? De la vida. Bueno, porque había que tener un castigo, tenían que comprender lo que hice. Sí, y todas esas cosas, pero creo que el Señor esta mañana me hablaba algo que me quebró, porque me decía, es que yo no los eché, ellos se fueron antes de que se tuvieran que ir. Ellos ya habían salido de mi dominio. Uf, ¡qué fuerte! Porque en realidad Dios simplemente consumó lo que ellos empezaron al irse en contra de la voluntad de Dios. Porque allí, frente al árbol, ellos ya se fueron del dominio. Ellos estaban en el dominio de Dios, en el reino de Dios, en la casa de Dios, en el jardín de Dios. Pero al elegir su propia voluntad, al elegir su propia idea de la situación, al elegir ellos cómo determinamos lo bueno y lo malo, ellos ya se habían salido del reino de Dios, del dominio de Dios. Y Dios les hace el favor de sacarlos de ahí para que no coman el árbol de la vida y perpetúen el pecado para siempre. Y me fascina cómo el Señor, pese a todo lo que significa esto, a todo lo que, por ejemplo, Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió. Y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Y siempre yo me preguntaba, ¿y dónde estaba el hombre? Bueno, parece que este texto nos hace entender que él estuvo ahí todo el rato observando. Cometemos los mismos errores, ¿no? Somos buenas para meter la pata, por querer hacer. Hablo de las mujeres. Y a veces los hombres meten la pata por estar mirando muy contemplativamente lo que tendrían que detener. Que el Señor nos ayude, porque bueno, de una u otra manera, el pecado pasó, ocurrió. Y después de ellos, se nos heredó a nosotros, ¿no? Y no podemos culpar simplemente a Adán y Eva. Yo escuchaba cuando era adolescente una canción que decía algo así que... ¿Por qué hay que trabajar? Ay, por esta maldita manzana decía hay que trabajar. Pero bueno, no era ni manzana, ni solo culpa de Adán y Eva, porque nosotros somos pecadores por naturaleza, pero también por elección, ¿sí? Y el hombre del Edén falló terriblemente porque escogió su propia voluntad. Pero hay una buena noticia y es ahí donde nosotros, en ese paréntesis del Edén y el Getsemaní, vemos las consecuencias del pecado, para que nos quede absolutamente claro que el pecado no es nada barato, no es nada fácil, no es nada bueno, no es para nada la mejor opción. Y por eso es que vino Dios mismo, ¿no es cierto? El segundo Adán, dice Romanos 5. Y en el Getsemaní, otro jardín, interesante, en otro jardín, en otra época de la historia, otro hombre, Jesucristo, hombre, está en la misma encrucijada. ¿Puedo hacer mi voluntad? Claro que podría haberla hecho. ¿Él sabía que era malo? Sí. Dice el texto bíblico que él sudó gotas de sangre. Lucas menciona eso. Y Mateo capítulo 26, 36 al 44, no sé si lo quiere buscar allí, nos habla de este relato en el Getsemaní. Mateo 26, 36 dice: entonces Jesús llegó con los discípulos allí y les dice: siéntense, yo voy para allá a orar, ¿no es cierto? Bueno, fue con estos tres, Pedro y los hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Empieza a haber una lucha interna, ¿o no? Cuando usted está frente a la tentación, ¿no siente también esta lucha? Se entristece porque yo me entristezco porque sé que no debo hacer algo que mis deseos, que no están bien, quiero hacer, ¿no? Y es ahí donde Jesús también experimentó esa tristeza y esa angustia, porque humanamente Él no hubiera querido ir a la cruz. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Le pide a los amigos, a los íntimos. Y ora en el 39. Dice que adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y me encanta esto porque allí tenemos en el Edén a Adán y a Eva pecando como casi nada, ¿no? Simplemente tomando algo en su propia voluntad. Y acá tenemos a Jesucristo, otra vez en un jardín, otra vez en comunión con Dios, rindiendo su voluntad. ¿En qué jardín está usted? ¿Pasamos más en el Edén o en el Getsemaní? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad al Señor? El Edén era el reino de Dios y el ser humano sacó su corazón del reino de Dios. Por eso vagó en tierra de cardos y espinos. Pero Cristo entró nuevamente al jardín. ¿Y sabe para qué entró al jardín? Para que por medio de su rendición nosotros pudiéramos entrar con Él. Gloria a Dios. Podemos entrar al Getsemaní por los méritos de Cristo. Podemos estar allí con Él por su sufrimiento, por su carga, por nuestro pecado sobre Él. Hoy día nosotros podemos en el Espíritu decir: me rindo.
rindo mi voluntad a ti, venga tu reino, hágase tu voluntad en mí, porque tuyo es el reino. Salir victorioso de ahí, aunque oró 3 veces, pero hágase tu voluntad. Yo no quiero esto, yo sé que es doloroso, yo sé que es terrible, pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque la cruz es la rendición del hombre a Dios. Eso es lo que dice Romanos, eso es lo que dice Corintios, ¿no? Este postrer Adán, que es Jesucristo. Él pudo hacerlo, lo que ningún otro hombre y mujer, porque hablamos de hombre como raza humana, pero ninguna otra persona antes de Jesucristo pudo hacer. Jesús lo hizo en representación de nosotros. Por eso, al ir a Jesucristo, podemos entrar nuevamente al jardín de Dios. Podemos entrar de nuevo en los dominios de Dios. Podemos entrar nuevamente en la voluntad de Dios. Y podemos rendirnos, ya no solamente así como, ya, bueno, ya. ¿Tiene un hijo que le ha hecho eso? ¿Usted mismo ha hecho eso? Ya, bueno, ya. Pero esa no es la actitud que tuvo Jesús. Y no es la actitud que nosotros por el Espíritu podemos tener. Señor, de verdad me rindo. De verdad quiero tus deseos. Tomo tu voluntad para mí. Y entro al jardín en comunión nuevamente por lo que Cristo hizo por mí. La cruz es rendición, la cruz es justificación, la cruz es gracia, es perdón y es reconciliación. En la cruz el pecado fue vencido. ¿Amén? Porque el precio fue pagado. El diablo fue condenado. ¿Amén? Porque fue expuesta su engaño. Y la muerte fue limitada. Y aquí está la victoria de Jesús para nosotros. El pecado vencido, el diablo condenado, la muerte limitada. ¿Amén? Amén. Eso hace la cruz. Eso hace el Getsemaní. ¿Sabe lo que significa, entre paréntesis, Getsemaní? El nombre Getsemaní significa prensa de aceite. Y esa prensa de aceite, ese lugar de dolor, de presión, a veces también nosotros vamos ahí, ¿no? Para ser presionados. Pero ¿sabe qué? El primero y el que realmente sufrió la prensa de Dios sobre su vida, el aceite que es derramado hoy día, fue Jesús. Porque esa prensa de aceite lo apretó a Él más que lo que cualquiera de nosotros podría ser apretado. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Por su dolor nosotros podemos recibir salvación. Por su muerte nosotros tenemos vida. Por su condición de haber sido alejado, abandonado. ¿Por qué me has abandonado? ¿Sabe? Porque Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Es que nosotros podemos decir gracias porque nunca me has abandonado. Porque ninguno de nosotros ha estado realmente solo, incluso en nuestro pecado. Porque en Jesucristo hay gracia para salvación, para cada uno de nosotros. Porque Él sufrió el dolor y realmente la presión absoluta, triturado, para que ese aceite saliera de Él. Y hoy día se vierte sobre nosotros por fe. Qué glorioso eso. Les dije que habían 3, quería hablar de 3. Bueno, todo esto es como un análisis, ¿verdad? De esta idea de estar en el reino y de poder entrar nuevamente al jardín en comunión con el Señor, a su reino, a su dominio. Pero me gustaría que pudiéramos hablar de estas 3 victorias, porque realmente no siempre nos queda tan claro, ¿no? Hay 3 enemigos que ya fueron derrotados, ¿sí? La cruz y la resurrección hacen eso. Ya derrotaron a la muerte, al pecado y al diablo. Pero ¿sabe qué? Hay también, de alguna manera, una victoria gradual, porque usted quizás hoy día se pregunta todavía, ya, si fue vencido el pecado, entonces ¿por qué hoy día todavía soy tentado? Si fue vencido el diablo, ¿por qué todavía puede existir esta influencia demoníaca a veces alrededor? Si fue vencida la muerte, ¿por qué todavía hoy día se muere la gente? Nos podríamos hacer muy, ¿no es cierto?, sinceramente esas preguntas. Pero tenemos que entender que la victoria de Jesucristo comenzó en la cruz del Calvario y fue consumada en su resurrección.
Pero primero este reino debe gobernar en nuestros corazones. Y toda esta victoria ha ganado su primera victoria en el ámbito más difícil de ganar, en el ámbito espiritual, en el ámbito del corazón, que es justamente donde Adán y Eva fallaron en el principio. Porque ellos estaban y tenían todo lo demás. ¿Pero dónde fallaron ellos? Justamente en eso, en lo interno, lo espiritual, lo del corazón. Eso, que es lo más difícil de recuperar. Eso ya fue ganado en la cruz y restituido para nosotros en la resurrección. Miren lo que dice Romanos 5:19. Dice, un hombre desobedeció a Dios. Romanos 5:19. Lo voy a leer en PDT. Un hombre desobedeció a Dios. ¿Quién será? El hombre del Edén. Adán, Edén. E hizo que muchos llegaran a ser pecadores. ¿Quiénes son esos muchos pecadores? Aquí estamos. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios. Este hombre es el hombre del Getsemaní, es Jesús. Y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. Amén. Ahí está el resumen de lo que hemos estado hablando. Porque este hombre del Edén pecó y nos tiró a todos en el saco y estábamos todos felices, la verdad, en ese saco, porque sí nos deleitamos en la carne, en el pecado. Pero ahora que podemos ir con Jesucristo a la prensa, que podemos ir con Él al Getsemaní, al lugar de rendición, entonces también nosotros, muchos, podemos ser aprobados por Dios. ¿Puede entender usted que es aprobado por Dios? Aprobado por Dios. Se sacó un 100. Jesús se lo sacó por nosotros y nos lo dio. Y es aquí donde entra en acción la fe. Porque si yo no creo que esta victoria realmente es mía, entonces ya estoy más cerca del Edén que del Getsemaní. Debo creerle al Señor. El diablo es realmente vencido. Hablamos del pecado. El pecado es vencido. ¿Amén? Sí, el pecado ya fue vencido. Porque el pecado en el que incurrimos en el Edén, ¿no es cierto?, en Cristo es absolutamente derrotado. La victoria espiritual, ¿no es cierto?, sobre el pecado es nuestra. Y es como decía recién, es ahí donde nuestra fe tiene que ser puesta en acción. ¿Por qué? Porque si usted está frente a ese momento de pecado, a ese momento de tentación, a ese momento de debilidad, y usted no le cree al Señor que ya es salvo, que se puede tirar, tal como Jesús de guata, a clamar misericordia, entonces que no hemos entendido y estamos más cerca del Edén que del Getsemaní. Jesús oró 3 veces ahí en el Getsemaní, en medio de esa encrucijada en la que estaba Él. Cuando usted se siente tentado, cuando usted se siente que el pecado está viniendo a su vida o está dominando sobre usted, cuando siente que se está enfriando, ¿qué es lo que hace? Sigamos el ejemplo de Jesús. Si Él oró 3 veces en ese momento crítico, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Orar 80 veces. Porque si a Jesús estaba sufriendo, porque estaba en una situación en la que sabía que podía todavía seguir como otro humano más. Eso no hubiera sido difícil. Pero Él venía a algo más. Y por eso, por causa de Él, es que nosotros podemos escoger con Él, tirarnos de guata con Él y decir, Señor, yo no quiero esto. No quiero pecar. ¿Ha luchado usted con el pecado? Sí. Creo que todos los días estamos en el round y a veces salimos absolutamente machucados, torteados, porque le damos esa autoridad al pecado. Pero ¿sabe qué? En la cruz fue totalmente vencido el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo aprobados. Así que si usted no se siente aprobado, ore hasta que lo sienta, lea la palabra hasta que lo sepa, que se convenza de que usted está en el Getsemaní y no en el Edén. ¿Sí? Segundo enemigo vencido, el diablo. Colosenses 2, 13 al 16, si lo puede buscar conmigo, Colosenses 2, 13 al 16. Me parece que esta la puse en Nueva Biblia de las Américas. Cuando ustedes, dice Colosenses 2, estaban muertos en sus delitos,
hablando del pecado, ¿no es cierto? Y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndoles perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Este texto tiene tanta riqueza que es para una prédica aparte, pero simplemente resumirlo en lo que salta a la vista. El diablo ha sido vencido. Toda potestad demoníaca ha sido vencida. Y si ni siquiera nosotros como cristianos entendemos que existe una lucha espiritual y que el diablo es real, entonces no estamos entendiendo la historia, ¿no? Pero la palabra dice que el enemigo, Satanás el diablo, ese que andaba como león rugiente, que todavía anda, ¿no? Buscando a quien devorar, él ya fue vencido, dice, ya fue despojado, fue públicamente expuesto. ¿Qué significa eso? Que ahora el reino de Dios que ha venido a nuestras vidas nos hace entender la mentira del diablo. Ya no estamos bajo la mentira y la dominación de ese enemigo. Nosotros como cristianos no tenemos el temor de ser endemoniados. El diablo ya no puede tomar posesión de esta casa porque es de Dios. ¿Amén? Sí. Y sus mentiras y todo ha sido expuesto. ¿Se ha sentido alguna vez expuesto? Chútale. ¿Avergonzado? Uy, el otro día alguien me contaba algo súper vergonzoso. Tan vergonzoso que no se lo voy a contar porque es tan vergonzoso. Pero ¿ha sentido alguna vez vergüenza? Vergüenza así de sentirse hoy totalmente expuesto. ¿Sabe lo que hizo Jesús del diablo? Él lo expone públicamente, no por maldad. No, sino para que sea evidente lo que el diablo estaba haciendo, lo que el enemigo, la palabra Satanás significa adversario, ¿no? Para que sepamos realmente lo que el adversario tiene planeado. Y Juan 10:10 dice una cosa muy cierta acerca del enemigo. Él viene a ¿qué cosa? 3 cosas. Robar, matar, destruir. Expuestas las mentiras del diablo, expuesto, clavándolo en la cruz. Esa deuda que era nuestra, que estaba en contra, porque ahí está el acusador, ese es un nombre también del enemigo. Cuando somos chicos tenemos generalmente, bueno, si usted ha tenido hermanos, tenemos un acusador personal en la casa. Mira mamá lo que hizo. Pero ¿sabe qué? Hay uno que cuando crecemos lo sigue haciendo y es muchísimo peor que cualquier hermano que sabe lo que hicimos porque estuvo ahí. Este también estuvo ahí, pero siempre nos quiere avergonzar. ¿Y sabe lo que la Biblia dice? Que esa vergüenza que Él ponía sobre nosotros, esa culpa, esa desnudar nuestras vergüenzas, el Señor las dio vuelta. Él nos cubre y Él expone las mentiras del diablo. Así que sepa esto, hay una victoria. Amén. Hay una victoria que es suya, que Jesús ganó en la cruz. Pero la palabra del Señor también nos habla de que esta victoria va en un proceso. Y la primera gran victoria Jesús la ganó ahí en la cruz, en el Getsemaní para nosotros, para que entremos en una relación con Dios. Y esta primera victoria es de ámbito espiritual, ¿sí? Y nosotros hoy día, usted y yo, podemos reprender en el nombre de Jesús. Te reprende el Señor, dice la Biblia, ¿no? Porque hoy día usted ya tiene en Cristo más autoridad que los poderes espirituales. ¡Wow! Eso es tremendo, porque antes de Cristo no lo teníamos. Pero usted en Cristo tiene esa autoridad. ¿Amén? ¿Lo cree? Sí, lo cree. Amén, lo creemos. Ha sido vencido el pecado, han sido vencidos Satanás. Pero hay una consumación última que va a venir sobre este enemigo y también sobre la muerte, pero vamos a hablar de la muerte antes de hablar del final. Dice la muerte será vencida, y si puede leer luego 1 Corintios 15, por favor hágalo completo. Dice 1 Corintios 15, vamos a leer solo el versículo 21 al 26, dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, de nuevo, ¿quién cree usted que es este hombre? Volvemos al famoso hombre del Edén. También por un hombre
vino la resurrección de los muertos. ¡Wow! Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y ahí vamos a detenernos un poquito porque el último enemigo que será vencido, dice la Biblia, es la muerte. Pero en Cristo, en la cruz, ya fueron derrotados estos tres enemigos, ¿sí? El pecado, amén, Satanás y la muerte. ¿Por qué ha sido derrotada la muerte? Porque hoy día usted se puede morir, pero si su espíritu está en Dios, a ese no lo mata nadie. Dice Jesús, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Estaban muertos hace milenios, hace siglos, Abraham, Isaac y Jacob, pero Jesús dice, no, ellos están vivitos. ¿Por qué? Porque Dios vivifica y es Él el que rescata y es Él el que hace que nuestro espíritu hoy día tenga vida. Y vamos a seguir hablando, es que es muy profundo este tema, pero en otras oportunidades, porque todavía nos queda algo de esta serie, vamos a hablar de eso. Pero ahora, dijimos que en la cruz está la primera gran victoria, porque a nivel espiritual, que es lo más importante, estos tres enemigos ya fueron derrotados. Usted tiene poder sobre el pecado. ¿Amén? Usted tiene el poder sobre las huestes espirituales. Amén. Y usted también tiene el poder en Cristo sobre la muerte, porque usted hoy día es un espíritu vivo, tiene un espíritu vivo. Amén. Podría hoy día acabarse nuestra vida física, pero nosotros estamos vivos en Dios y no sufriremos la segunda muerte, dice la palabra. Amén. Entonces ya tenemos esta victoria. Amén. Pero hay un orden, dice versículo 23, 1 Corintios 15, 23, para que lo busque allí. 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino, de nuevo salió el reino, al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Nosotros ya tenemos la victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado, pero viene una siguiente, un siguiente cumplimiento, una ola más grande de realización de este reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el Edén perdimos el reino. Dios sigue siendo rey, pero nosotros nos salimos del reino. Ahora Cristo nos lleva por el Getsemaní al reino de vuelta, al dominio de Dios que tiene que empezar en nuestro corazón y tiene que redimirnos desde adentro. Amén. Amén. Entonces entramos por medio de Jesucristo y esta rendición al reino de Dios y ya tenemos la victoria sobre el pecado, sobre el enemigo, el diablo y sobre la muerte. Pero llegará un momento, Cristo primero, Él fue las primicias, que usted y yo resucitaremos. Amén. Gloria a Dios. Porque este cuerpo se gasta, se acaba, pero un día tendremos un cuerpo glorificado y Cristo ya lo tiene. Él es las primicias, o sea, el primero, como la sandía que me llegó. La primera. Pero en esa primera significa que nosotros también, ya que entramos por el huerto al reino, por su cuerpo resucitado, nosotros también seremos resucitados. Así que no se preocupe, porque si le duele algo, si está al borde de la muerte, hoy día es terrible, hoy día es doloroso, hoy día sí, nos pesa, pero sabe, hay una victoria que es mayor que esa derrota temporal. Y es que tenemos vida eterna en su nombre. Y un día resucitaremos. Y Cristo, y la palabra nos dice, Pablo dice, bueno, y los que estemos vivos, o sea, Pablo hablando en presente porque él tenía la certeza de que Cristo en cualquier momento volvía. ¿Usted tiene esa certeza? Amén. Entonces, seremos transformados. Habrá una resurrección para cada uno de nosotros. Y cuando Cristo venga en el día de Jesucristo, entonces la siguiente ola de victoria será para nosotros. Porque Él resucitó, entonces nosotros también resucitamos. ¿Y sabe lo que va a pasar? El diablo, dice la palabra más adelante, será atado. Y finalmente irá al lago de fuego y azufre. Esa derrota que fue
en la que fue expuesto Satanás. Será definitivo el día que él vaya al lago de fuego y azufre, que fue preparado para él por perdición. Y ¿sabe? Ese día va a llegar en donde el enemigo ya no va a tener nada que decirle al oído. Hoy día usted puede batallar con él. Amén. Él ya fue vencido. Así que recuérdale eso. Siempre decimos eso, ¿no? Si Satanás te recuerda tu pasado, tú recuérdale su futuro, porque ya está escrito. Será vencido. ¿Y la muerte? La muerte también será vencida. En la tercera ola, por así decirlo. ¿Ha visto las ondas cuando usted tiene una piedra? Bueno, la primera gran victoria es la victoria de la cruz y la resurrección. La segunda será en el día de Jesucristo, cuando nosotros seamos arrebatados y seamos también transformados en cuerpos glorificados. Y el enemigo también sea atado, ¿no? Y la tercera gran victoria es cuando en el día de la eternidad, mire lo que dice acá, entonces vendrá el fin, versículo 24. Vendrá el fin. El fin viene. Y no es por la guerra de Ucrania. O sea, eso son cosas que van a pasar en este mundo. Pero ¿quién tiene el veredicto final del fin? El Señor. ¿Y sabe qué? Esto no es para siempre. No es cíclico, no es reencarnación. No. Vendrá un fin. Porque la victoria de Dios va avanzando. Va en diferentes ámbitos y dimensiones, tomando más control y dominio. Pero por mientras que estamos en este mundo en que todavía no es absoluta esa victoria, ¿sabe por qué estamos en este tiempo? No es porque Dios no tenga poder, no es porque, no sé, tantas cosas que se nos pueden ocurrir. Es porque el Señor tiene este tiempo como una oportunidad para usted, para mí, para cada persona, para que nos volvamos en nuestra voluntad y entremos por el Getsemaní a hacer lo que Jesús empezó. Por último, será eliminada la muerte. ¿Sí me ayuda, Esteban? Será eliminada la muerte. Y la victoria del Señor será absoluta. Pero ¿sabe qué? No sabemos cuándo vendrá ese día, no sabemos, porque puede ser ahora mismo, o puede ser en un rato más. Pero hoy día, sepa usted que usted tiene y yo tengo la victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Amén. Y eso es el reino. Cuando comienza el reino.